la señora cambió su queja por una sonrisa. Todavía cuando cierro mis ojos, la logro ver. Porque esa es la oportunidad que Jesús nos brinda. Esa es la oportunidad que Jesús nos brinda. Y día a día. Su palabra dice que sus bondades son nuevas para con nosotros cada mañana. Así que ¿por qué dudar de eso? Es un terreno difícil, pero trabajamos con una gran semilla. Entonces, Dios ha dotado esa semilla con un poder y con unas características formidables. Y si Dios da esa semilla y tiene fe en que va a dar fruto, ¿por qué nosotros no tenemos fe para permanecer en su obra y seguir obedeciéndole? Entonces, Dios nos da una oportunidad día a día de poder soñar y de poder seguir y de poder seguirle y seguir haciendo su voluntad. Fíjese que el tiempo moderno nos da a nosotros cosas que las sacan de la Biblia. Las páginas sociales se adueñan de conceptos que son bíblicos. Por ejemplo, Twitter dice follow God, follow me. Y Jesús hace 2 años está diciendo sígueme. Sígueme, sígueme. Y todo el mundo quiere ser una influencia, pero Jesús es una influencia de 2000 años. Y hace mucho tiempo atrás Jesús ya decía follow me. Y Twitter se ha querido adueñar del concepto, pero es un concepto que Jesús ya patentizó en la cruz para nosotros, ¿no? Lucas 14, versículos 25 al 33. Lucas 14, versículos 25 al 33. ¿Los tenemos todos? Sí. Jesús aquí nos da unas palabras de mucha bendición. Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comienzan a hacer burla de él. Diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está lejos todavía, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Podemos decir que son unas palabras duras o podemos decir que son unas palabras fuertes. Porque hasta los mismos discípulos en una ocasión le decían: maestro, las palabras que hablas son muy fuertes. Y Jesús mismo le decía: si son muy fuertes y quieres ir en pos de ellos, la gente se está yendo porque tu palabra es muy fuerte. Si entienden que son muy fuertes, pues tienen la libertad de irse, ¿no? Pero esa no era la intención de Jesús. La intención de Jesús era enfrentarnos a una realidad para que nosotros empezáramos a vivir desde otra perspectiva el reino de Dios. Y para eso era necesario confrontarnos con la realidad que nosotros vivimos para enfrentarnos a la realidad que Él nos quiere presentar. Y para eso, entonces Jesús daba estas palabras en un contexto muy particular, porque decía, estaba Él en medio de ¿qué? De multitudes. Y cuando nosotros analizamos el concepto de multitudes y buscamos la definición de multitudes, prácticamente lo que quiere decir que eran muchos. Y dentro de estos muchos, cuando nosotros calculamos y miramos cuántos podrían ser, pues muchos, es muchos. Pero dentro de este grupo había unas clasificaciones que nosotros las podemos distinguir y las podemos nosotros clasificar. Dentro de los que seguían a Jesús estaban ¿quiénes? Los fariseos y los saduceos, que tenían una realidad.
Los saduceos y los fariseos eran los representantes de Dios delante del pueblo, el cual no podían traer buenas noticias porque las noticias que traían al pueblo precisamente no eran muy buenas. Por eso Jesús, cuando se llega y los ángeles le anuncian, dice: vengo a dar buenas nuevas ¿de qué? De gran gozo. Porque los fariseos y los saduceos no podían dar esas buenas nuevas de gran gozo. El anuncio de los fariseos y los saduceos estaba basado en una estructura religiosa que, en vez de darle esperanza y oportunidad a este pueblo, lo que hacía era oprimirlo y acusarlo. Y la gente no tenía buena noticia. No tenía buena noticia por parte de los romanos, que los acechaban y estaban cobrando el impuesto y estaban gobernando encima de ellos, ni tampoco de los suyos, que se supone que los acercaran a Dios, porque las buenas noticias de los romanos era: hemos conquistado un territorio por allá por Germania, y los judíos decían: pues qué bueno. Pero para mí eso no es una buena noticia. Y bajo la ley judaica todos estaban mal. Si eran pobres eran malditos, si estaban enfermos eran malditos. O sea, el pueblo no tenía buena noticia. Y esta gente decía: pero ¿cómo esta gente perseguía a Jesús? ¿Cuál era el motivo? Claro, perseguían a Jesús porque querían buscar la manera de cómo entrampar a Jesús y cómo callar la verdad que Jesús estaba anunciando y estaba transmitiendo. Esta era parte de la gente que seguía a Jesús. Seguían a Jesús los familiares de él mismo, diciendo: Jesús, ahí está tu padre y tus hermanos y tus amigos y la gente de allá de Nazaret, de donde tú te criaste. Y Jesús le contestaba claramente, trayendo otra verdad: mi padre y mis hermanos son todos aquellos que hacen mi voluntad. Una verdad espiritual nueva. Otra sección de ese grupo eran precisamente las multitudes. Era gente que seguían a Jesús. ¿Por qué seguían a Jesús esta gente? Vamos a ver, Jesús pasaba por una calle y veía a un enfermo y lo sanaba. Jesús veía hambre en el pueblo y le daba de comer. Y toda la necesidad social y toda la necesidad que tenía el pueblo, Jesús que la suplía, porque su intención no era venir a hacer mal, todo lo contrario, era mostrar la bondad y la gracia del Padre para con toda la humanidad. Pero esta gente no seguía a Jesús por lo que Él era, sino por lo que Él brindaba. Esta gente me sigue por los panes y los peces. Estamos ya mirando entonces el contexto de multitudes desde otro punto de vista. Dentro de estas multitudes estaban esos 70 que no sabemos sus nombres y no sabemos quiénes eran, pero Jesús los dotó de poder y de unción para ir y reprender demonios y sanar enfermos y hacer la misma obra que Él estaba haciendo. Pero no se volvió a escuchar absolutamente más nada de ellos. Dentro de esas multitudes que seguían a Jesús, habían 12 que estaban con Él todo el tiempo y le seguían. Dejaron sus casas, dejaron sus propiedades, dejaron todas sus pertenencias y siguieron tras Jesús. Iban tras de Él en todo momento. Pero de dentro de esos 12 habían 3. Habían 3 que estaban dispuestos a ir más allá. Habían 3 que estaban dispuestos a creer, no importando cuál era su lógica de cómo deberían ser las cosas. Habían 3 que Jesús sabía que si se los llevaba le iban a ser útiles en vez de tropiezo. Por eso cuando fueron a orar por aquella niñita, ¿se llevó a quiénes? A esos 3. Cuando fue a lo alto a encontrarse con Dios en el monte, quienes escucharon la voz del Padre fueron aquellos 3 que decidieron ir un poco más allá. Pero de esos 3 le seguía uno que no solamente estaba dispuesto a seguirle a pesar de toda la lógica humana y todo había uno que estaba dispuesto a pegar su oído a su corazón. Me contaba una vez en una convención misionera un hombre que
que decía que fue a un lugar muy alto en México a ministrar en una aldea, en un lugar muy remoto. Y México ciudad es de por sí alto, pero fue un lugar que había un silencio absoluto. Y yo en el silencio absoluto lo único que oigo es el zumbido del oído que te aqueja y te molesta. Porque cuando hay un sonido total empiezas a escuchar cosas que nunca antes has escuchado, porque normalmente estás acostumbrado a ciertos sonidos dentro del lugar donde acostumbras estar, el sonido del ventilador, el sonido del frigorífico, el sonido de tantas cosas alrededor, que cuando hace falta ese sonido, inconscientemente no lo sabes, pero conscientemente no lo sabes, pero inconscientemente el cerebro como que dice, ¿y el sonido del frigorífico dónde está? Por eso es que cuando se va la energía eléctrica tenemos esa sensación de vacío, no solamente porque se va la luz, sino porque dejan de existir sonidos a los cuales nosotros estamos acostumbrados. Interesante. Y decía él que en medio del silencio empezó a escuchar un sonido que nunca antes había escuchado. Y decía que ese sonido cada vez era tan y tan raro y tan intenso que él comenzó a asustarse. Decía, ¿habrá alguna malicia por aquí? Algo muy raro. Dice, voy a ver, empezar a reprenderlo, a hacer algo, orar, porque esto yo nunca antes lo había escuchado. Pero cuando puso atención a lo que estaba escuchando, de momento se percata que lo que él está escuchando es su propio corazón latir. Y es interesantísimo esto. Hace poco yo vi un estudio de merchandise de un producto donde agarraban un niño, y lo puedes hacer ahora con el experimento porque Romina está a punto de ese. Y es interesantísimo, ¿por qué? Porque agarraban los niños y los llevaban a un salón estupendo con muchos juguetes y muchas cosas, niños que no tenían todavía el añito, 6 meses, 7 meses. Y los ponían en el cuarto con algunos juguetes y los niños entretenidos con los juguetes hasta que se percataba, la madre salía de la habitación, tenía 2 monitores, 2 bocinas así dentro del salón. Y la madre salía del salón y el niño cuando terminaba de mirar todos los juguetes, miraba alrededor y no encontraba a su madre. Y cuando no encuentra a su madre, ¿qué pasa cuando un niño no encuentra a su madre? David cuando no veía a Saskia, eso armaba un escándalo que Saskia tenía que aparecer aunque fuera en una foto. Formaba él una, ahí calladito, donde usted lo ve, formaba una. Lo primero que hacía era, ¡mamá! Pero muy... Y Saskia tenía que aparecer como sea. Y el niño empezaba a llorar. Cuando el niño empieza a llorar, de momento le ponen un micro en el corazón de la madre. Y la reacción del niño dentro del cuarto cuando empezaba a escuchar el corazón de su madre era una cosa maravillosa. El niño cambiaba. El niño de llorar empezaba a sonreír. Y no le hacía falta mirar a su madre. ¿Por qué? Porque la escuchaba y sabía que su madre estaba cerca. Así que había uno en medio de esa multitud que estaba dispuesto a escuchar en todo momento el corazón de Dios, aunque no lo viera cerca, aunque no estuviera cerca, él estaba dispuesto a seguir a Jesús de tal manera que pudiera escuchar su corazón. Así que seguir a Jesús es en todo momento estar dispuesto ¿a qué? A ir mucho más allá de seguir por lo que me pueda ofrecer, el bienestar que me pueda dar. Es ir mucho más allá de hacer milagros y hacer cosas. Seguir a Jesús va mucho más allá, es estar dispuesto a seguirle en todo momento y tener nuestro oído dispuesto a escuchar a cada momento ¿qué? Su corazón. ¿En cuál de estos grupos nosotros nos podemos ubicar? Es importante porque cuando nos enfrentamos a Dios y nos enfrentamos a su palabra, es importantísimo nuestra sinceridad delante de Dios porque Dios lo sabe todo. O sea, yo puedo ocultarle a Maxi cosas, pero a Dios yo no puedo ocultarle absolutamente nada. Así que nuestra sinceridad delante de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque Él quiere hacerle una obra perfecta en nosotros.
Y para hacer esa obra perfecta es necesario que de nuestra parte haya sinceridad y conciencia de lo que nosotros estamos haciendo. Así que seguir a Jesús no es una pesadez. Seguir a Jesús no es una tristeza. Seguir a Jesús es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Seguir a Jesús es una alegría. Seguir a Jesús es un gozo, porque es una oportunidad que nos da para soñar. Cuando nosotros miramos el contexto de dónde hemos sido rescatados y de dónde Dios nos ha sacado y nos ha colocado, nos percatamos que no ha sido tristeza, nada de tristeza, todo lo contrario. Ha sido ¿qué? Una gran ¿qué? Alegría. Así que, ¿para qué seguir a Jesús entonces? Nos podemos hacer la pregunta. ¿Para qué seguir a Jesús? Mira, el Padre en todo momento lo que ha querido es tener una relación con nosotros. Y en estos tiempos que estamos viviendo, seguir a Jesús y tener una relación con el Padre es muy importante. ¿Por qué? Porque hay innumerables cosas que se ponen entre medio del Padre y nosotros, que nos hacen nosotros pensar de diferentes maneras y actuar de diferentes formas a lo que Jesús y su palabra nos proponen. Entonces, por eso es que empieza y decía, pero qué fuerte. Si no dejas padre, madre, hijo, hijas. Y dice, pero ¿qué está pidiendo Dios? Que yo abandone a mis hijos, que yo abandone a mis padres. Y no se trata de eso, hermano. Se está tratando de nuestras lealtades. ¿Cuáles son nuestras lealtades? ¿Nuestras lealtades están atadas al sistema del mundo o están atadas a Dios? Si queremos vivir una vida cerca de Dios, entonces es necesario cambiar cuáles son, ¿qué? Nuestras lealtades. Si quieres seguir a Dios, es necesario cambiar cuáles son nuestras prioridades. Porque si la prioridad es la familia, pues está la familia por encima de Dios. Dios no dice que te desocupe de la familia, pero si te ocupas de Él se va a ocupar de todas las cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo otro será añadido, todo lo otro. Yo me recuerdo antes de salir para acá, para España, que mi madre me sentó en la mesa, a mí solito. Me sirvió la mesa con mantel y todo muy bonito. Sacó flores del jardín y puso aquella mesa formidable. Me hizo arroz con pollo, mi comida favorita de ella. Me hizo unas alubias coloradas como ella las guisa, que son la gloria bendita. Y me hizo unos plátanos machos, aplastados, fritos, con un toque así al ajillo que ella le da, que eso es el cielo, las bodas del Cordero. Y mi madre frente a mí empezó a llorar y me decía, Ricardo, ¿por qué te vas? No tienes que irte. Ricky, no tienes que irte. Puedes viajar desde aquí. Imagínese usted con ese plan. Estaba todo divino. Para cambiar, ¿no? Y dejar de pensar en lo que realmente es importante. Porque no somos gente de, aquellos que estamos en Cristo, no somos gente de 80 y 90 años. El tiempo ya no tiene gobierno sobre nosotros. Y yo le decía a mi madre, que también le sirve a Dios, le digo, mamá, yo no puedo luchar con esto. Esto es más fuerte que yo. Y ella empezó a llorar porque sabía que no me podía convencer. Estuvo, ¿sabes cuánto? Una semana entera llorando. Y yo, porque al otro día yo salía, esa misma tarde yo salía de viaje hacia acá. Y le digo a un amigo mío, por favor, llama a mamá, esté pendiente a ella, papá, ¿sabes?
dale un toquecito. Y a la semana mi amigo me escribe: Ricky, te tengo una gran noticia. Fui a visitar a tu mamá y ya hoy no estaba llorando. Se levantó llorando esa mañana y oyó una voz que le decía: ¿por qué lloras? Ella pensaba que era mi padre. Pero cuando miró bien, no era mi padre, era Dios que le estaba hablando a su corazón. Dice: ¿por qué llora si Él está en el sitio donde yo quiero que esté? Así que no se trata de abandonar a tu padre o a tu madre o a tus hermanos. Se trata de cambiar tus prioridades. ¿A qué cosas tú le estás dando más peso? Te recomiendo que le des más peso a lo que el Padre Celestial tiene preparado para ti. Y verás cómo Él se hace cargo de todas las cosas que a ti te preocupan. Así que seguir a Jesús en esta palabra fuerte significa: invierte tus prioridades, invierte tus lealtades, experimenta otro tipo de cosas. Porque cuando entramos a una relación, siempre entramos a una relación con mucha expectativa. ¿Será esta persona confiable toda la vida? ¿Será esta persona leal? Y hablando de relación, en multitud de las diferentes relaciones que nosotros tenemos, de amistad, relación de pareja, o sea, siempre cuando vamos a entrar a una relación, entramos a una relación siendo vulnerables, confiando totalmente y amando incondicionalmente, porque sabemos que en algún momento yo haré enojar a Saskia o Saskia me hará enojar a mí, pero yo estoy dispuesto a amarla incondicionalmente por encima de lo que ella pueda molestarme o yo pueda molestarla a ella. En esto se basa. Nos vamos a decepcionar en un momento dado. A principio, al final, siempre tenemos en las relaciones altas y bajas. Pero esta relación que Dios nos ofrece no tiene decepción alguna. ¿Quién te puede ofrecer una relación en la cual no vas a ser decepcionado? Solamente Dios. Por eso nos dice no solamente dejar al Padre, sino dice: y aquel que no lleva a su cruz, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque el mundo, la regla del mundo es que tienes que estar cualificado para ejercer X o Y. Si tienes que hacer algo, aquí usted lo ve, para ejercer cualquier cosa tiene que ser un certificado de algo y educarse en algo. Si no, no puede ejercer absolutamente nada. Y entonces lo que nos enseña el mundo es que nosotros tenemos que estar calificados para poder ejercer X o Y cosas. Y queremos nosotros integrar eso al reino de Dios y decir: yo tengo que ser sumamente perfecto para poder seguir a Cristo y hacer su voluntad. Y si partimos desde esa perspectiva, vamos ¿qué? Muy equivocados, porque no consiste en esto. ¿Por qué? Porque la obra perfecta la ha hecho Él. Dice: en esto consiste su amor, en que no que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero, nos amó antes que nosotros le amáramos. Y la misma palabra dice que Él ama al pecador. Y si ama al pecador, quiere decir que cuando el pecador le recibe, esa mancha sigue en nosotros, pero su amor está dispuesto a ir más allá a pesar de los inconvenientes que nosotros tengamos, de los errores que nosotros cometamos. Su obra es manifiesta en nosotros cuando nosotros recibimos y creemos que su obra es perfecta. Si nosotros pensamos que nos tenemos que preparar para hacer su voluntad, entonces no hemos creído en la obra perfecta que se ha manifestado en nuestra vida a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cargar nuestra cruz lo que significa es, hombre, la estructura religiosa a ti te ha marcado de tal forma que te crees maldito,
que te crees incapaz, pero yo te digo, carga tu cruz y sígueme. Cambia la cosa. Cambia la cosa. ¿Por qué? Porque entonces vamos a nosotros basar nuestra relación en algo que es fiel y verdadero. Y este es el problema que estamos teniendo en la actualidad, que basamos nuestra relación con Dios sin cargar la cruz, pero cargando entonces reglas, cargando estructuras religiosas, basando nuestra relación en estructuras que son movedizas, que se mueven, que no son fieles, que no son reales, que no son verdaderas. Y cuando nosotros basamos entonces nuestra relación en eso, entonces no tenemos autoridad espiritual para ejercer. Pero cuando nosotros basamos nuestra relación en Dios, entonces como resultado de esa relación van a haber vivencias. Y esas vivencias con Dios y esa relación con Dios son las que te van a ayudar a ti cuando venga el contexto malo y cuando venga la situación difícil. No vas a salir corriendo, sino que te vas a quedar y vas a decir, como decía el salmista, pacientemente esperé yo al Señor y se inclinó a mí y escuchó mi oración. Lo sé porque en otra ocasión de mi relación con Él tuve una dificultad y Él me oyó y me rescató. Empecé a tener vivencia como resultado de esta relación. Así que eso es importante usted saber, que aún con todos sus defectos, aún con todo lo que tú tengas, es que hoy he dicho una mentirilla, Blanca. No te preocupes, tranquilo. Dios lo sabe. Y Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. No te preocupes, carga tu cruz, Él sabe que la lleva. Y también te dice, mi yugo es fácil y ligera es que mi carga. Y nos llama entonces a nosotros a hacer reflexión, ¿no? Hacer una reflexión sencilla, humilde. ¿Por qué? Porque Jesús lo que desea es que seamos introducidos e instruidos por Él en el reino de los cielos. Mire, cuando Pablo se convirtió ocurrió una cosa maravillosa. Porque Pablo era un mutilador de cristianos. Pablo, los que miramos la historia antes de recibir a Jesús, Pablo, el cristiano que se encontraba pobrecito, o sea, de pobre un poco más allá, pobrecito. Pablo, cuando se convierte, se va a acercar a los cristianos y tiene que salir uno a introducirlo, porque si no, no era recibido. ¿Por qué? Por lo malo que había sido. Fíjate la simbología de esto, qué hermoso. Y Bernabé dice que su nombre significa reconciliador. Agarra a Pablo y dice, no te preocupes, Pablo, vente conmigo. Yo te voy a presentar y te voy a introducir dentro de la familia. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere hacer con nosotros? El Padre no nos podía ver porque el pecado, porque éramos tan malos, manchados con el pecado. Y Jesucristo dice, no se preocupen, que yo los voy a introducir. Y no solamente introducir, los voy a instruir. Por eso dice, aquel que no va a hacer una casa, no se sienta ¿a qué? A calcular. Ahora calculemos. Hay muchas cosas en las que nosotros debemos ser instruidos e introducidos. Hay cosas que de por sí son naturales. Por ejemplo, cuando nacemos, nadie nos tuvo que decir que nos tenemos que pegar al pecho de nuestra madre. ¿Por qué? Porque es algo intuitivo. Aprendemos a hablar no cuando nos llevan a la escuela, no. Desde el niño, desde los primeros meses ya está escuchando. Es más, el niño ya reconoce la voz de su padre y de su madre estando en la barriga.
Cuando sale fuera, ya el niño puede girar la cabeza y buscar la voz de su padre, ya va reconociendo. Y hay cosas que son intuitivas. Cuando va a empezar a caminar, el padre empieza a ayudar al chiquillo a ponerse de pie, ¿no? Muchas veces por la prisa de los padres en que caminen los hijos, es que se dan en todas las esquinas de la casa. Porque hay que dejar que al niño que sea libre, moviéndose por el suelo y arrastrándose, porque va desarrollando su capacidad motora. Eso le ayuda a tener balance. Pero para otras prácticas es necesario que alguien nos instruya y nos introduzca. Como por ejemplo nadar. Nadar es un ejercicio que tenemos que ser instruidos e introducidos en el agua. Porque no somos del agua. Me recuerdo cuando mi padre me dio una instrucción en la parte llanita de la piscina, de la alberca, y me dice, ahora vamos para la parte honda. Y me ha dado un miedo que no podía ni moverme. Que sí, que no, papá, que no, que sí, que no. Y cuando me colocó en el borde, que veo el fondo muy profundo, me ha dado un miedo, pero mi padre viene y en vez de él entrar a la alberca y traerme con él, lo que hace es que me empuja con todo el miedo que yo tenía. Y yo estaba aterrorizado, pero era ahí pendiente, cerca de la orilla. Y dentro del terror y la angustia, pude escuchar su voz cuando me decía, practica lo que te he enseñado. Haz lo que te he dicho. Piensa que estás en la parte llanita y practica. Y de momento empecé a mover las manos como él me enseñó. Empecé a mover los pies como él enseñó. Y sentí yo una alegría tan grande porque el cuello estaba sobre el agua. Y sentí una alegría tan grande y una libertad en ese momento que no sabía describir, porque podía moverme por toda la alberca y no me hundía. Y cuando Jesús nos invita a seguirle, es porque precisamente quiere introducirnos, porque para vivir la libertad que Él nos da es necesario primero experimentar la angustia y la desesperanza, para experimentar entonces la libertad y la esperanza que Él nos brinda. Así que seguir a Jesús es, siéntate en la mesa, vamos a evaluar lo que Él está ofreciendo. Nos instruye, nos introduce en el reino de Dios y entonces nos prepara para vivir su diseño. Él tiene un diseño para nosotros. El diseño más hermoso del mundo. Es el mejor artesano que existe. Sin duda. Sin duda. Y ese artesano está pidiendo a su iglesia y nos está pidiendo a nosotros como hijos suyos que le sigamos y que volvamos nuevamente a la base, a lo básico, a lo sencillo del evangelio. Que no nos compliquemos, saquemos cálculo en dónde se basa nuestra relación. En que Él nos quiere instruir e introducir en el reino de los cielos. Y nos quiere presentar, ¿qué? Su diseño. Yo en esos muchos viajes que di por Centroamérica, en una ocasión me dicen, como trabajaba la madera, y antes de hacer instrumentos, hacía muebles. La gente decía, Ricardo, quiero un televisor así, quiero un mueble de esta forma, quiero hacer esto otro. Y yo iba con un papel y dibujaba todo, y qué medida tenía esto, y más o menos le hacía un dibujo, y iba al taller, cortaba todo, tenía maquinarias de todo tipo, cortaba cualquier tipo de madera, y le preparaba el mueble. Y cuando llevaba el mueble en pieza, como si fuera un puzzle, iba montando todo. Y la persona encanté, yo también, porque la persona estaba encantada, ¿no? Porque cuando un cliente está contento, yo estoy más contento porque ese cliente me va a traer seguro otro cliente, ¿sabes? Y me dicen ese viaje en Honduras, en una montaña que no había ningún tipo de tendido eléctrico. Y me dice, Ricardo, te voy a llevar donde un carpintero que hay aquí, que es muy bueno. Y yo, sí, yo quiero verlo. Y había madera de cedro
de esa de Honduras, del bosque, una madera exquisita que en Puerto Rico y en otros, pero menos, unos árboles inmensos, y aquel hombre vivía dentro de aquel bosque. Y cuando yo veo su taller, está en lo último de una montaña arriba, en lo alto, no había energía eléctrica, y me dice, hace los mejores balaútres de Honduras. Y los balaútres son las piezas estas de las escaleras, ¿no? Los postes decorativos, los trabaja con el torno y todo el rollo. Y yo dije, ¿cómo lo hará con una planta eléctrica? Digo yo, para la maquinaria. Y cuando voy, no tenía nada. Lo que tenía era una bicicleta, armada, un sistema de polea, y el hombre se trepaba en aquella bicicleta y empezaba a pedalear. Y aquello movía un sistema de polea y él con la cuchilla y pedaleando a la vez. Y cuando yo veo aquello, he dicho dentro de mí, Ricardo, tú no sabes hacer nada. Tú eres un carpintero de energía eléctrica. Necesitas aprender lo básico de la carpintería. Me percaté de que este tío sin energía eléctrica sabía más que yo, porque funcionaba sin energía eléctrica y yo no podía funcionar sin energía eléctrica. Y me percaté y dije que había aprendido tantas cosas en las cuales no había acudido a la base, en las cuales no había acudido al Padre para aprender, sino que la había aprendido porque había copiado a otro o porque había leído esto de otro, pero no me había sumergido en lo sencillo, en la base del Evangelio. Es que el Padre está esperándonos para introducirnos e instruirnos. Cuando calculas todas estas cosas, te vas a percatar que seguir a Cristo es ganancia más que pérdida. Es mucho más lo que adquieres que lo que dejas. Y de esa forma sencilla, Él hace su diseño. Y su diseño es sencillo. Él quiere que su diseño sea hecho en nosotros. Decía Juan en el capítulo 5, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Jesús, cuando oraba al Padre, decía, en esto sabrá el mundo que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y empieza a formarse un diseño maravilloso para vencer toda la estructura del mundo. Por eso Jesucristo decía, antes oíd ojo por ojo y diente por diente, y ahora yo te digo, amad y amad hasta vuestros enemigos. Entonces vemos que nos va equipando con herramientas especiales para vencer. Pablo decía, y estas tres cosas quedarán: el amor, la fe y la esperanza, pero el mayor de estos es el amor. Es que cuando nosotros empezamos a amar incondicionalmente como Dios amó, usted puede vencer cualquier situación que se presente a su vida. Entonces, sacamos cálculos, miremos, el seguir a Jesús no es una tristeza. Seguir a Jesús es todo lo contrario. Por eso, cuando sacamos cálculos y miramos, vemos entonces que no debe ser difícil renunciar absolutamente a todo. Y renunciar a todo significa
a todo, ¿no? Significa cambiar prioridades, cambiar lealtades. Significa dejarse ser introducido a instruido. Significa dejar que su mano esté sobre nosotros. Y podemos nosotros entender un poco el versículo de Santiago en el capítulo 1, el versículo 1, cuando dice: estás en sumo gozo cuando estés en medio de diferentes pruebas y aflicciones, ¿no? Se van a manifestar entonces todas las virtudes de Dios en medio de todo este proceso. Dice, para que seamos ¿qué? Cabales y perfectos. Y la perfección del mundo no es la perfección de Dios, es diferente. Y saber que a través de la intrusión de Jesús nosotros podemos ser perfectos. ¿Por qué? Porque su mano está haciendo una obra con nosotros. Todo esto envuelve seguir a Jesús. Entonces yo te pregunto en esta mañana, en la reflexión, ¿en cuál de los grupos te ubicas? Es importante saber de dónde es tu partida. Podemos ser fariseos muchas veces. Podemos ser crucificados o podemos ser crucificadores. Podemos muchas veces, por nuestros lazos familiares, yo por lo menos intervenir en el trato de Dios con David. ¿Por qué? Porque es mi hijo, lo amo, pero tengo que entender como padre que hay un trato de Dios sobre él. Y no me puedo interponer en el trato de Dios sobre su vida, porque Dios tiene un plan para él. Y a lo mejor yo como padre deseo que él haga algunas cosas, pero Dios le habla y tiene un trato para él y yo me tengo que apartar, tú sabes, y dejarlo. Y puedo estar en ese grupo de la familia, ¿sabes? Vente para Nazaret de nuevo. Evita el alboroto. Te van a matar, te van a matar, te van a hacer daño. No te vayas por ahí. Pero Jesús tenía claro que él seguía la voz del Padre. Podemos estar en ese grupo, o podemos estar en el grupo de la multitud. Y estar en el grupo de la multitud es llegar a la iglesia por los panes y los peces. Llegar a la iglesia porque me siento bien, o porque el hermano me saluda bien, pero no estoy dispuesto a ir más allá. Entonces, estás comiendo en la entrada, pero no estás comiendo el plato principal, porque Dios tiene algo mejor que eso. Algo más sublime y mejor que eso. O podemos ser entonces de esos 70 que nos involucramos un poco, pero nadie conoce nuestro nombre. O podemos ser de esos 12 que estamos dispuestos a ir más allá. O quizás de esos 3. ¿En qué grupo estamos? ¿Hacia dónde está nuestra meta? Seguir a Jesús entonces no es una tristeza. Seguir a Jesús es una alegría, es una oportunidad para volver a soñar.